La cantidad de asesinos en serie que han habido a lo largo de la historia es muy larga. Y es que el humano ha atentado contra sus congéneres desde tiempos inmemoriales. Y aunque ni uno ha conocido el término como tal, más de uno lo ha hecho siguiendo los patrones propios de un asesino en serie. Se dice que estos individuos están específicamente motivados por una multiplicidad de impulsos psicológicos, sobre todo por ansias de poder, y en muchas ocasiones por una compulsión sexual. Es así que durante décadas, los criminólogos y los documentales sobre crímenes reales han intentado comprender qué lleva a estos seres a cometer semejantes atrocidades. Hoy daremos un repaso a los casos de asesinos en serie más espeluznantes y conocidos a nivel mundial. Número 1. Ellen Wuornos, la mujer araña. 6 hombres asesinados, sus cuerpos abandonados a lo largo de las carreteras del norte y centro de Florida. Y un final poco usual, una mujer como protagonista de los crímenes. Su nombre, Ellen Wuornos. Fue la asesina en serie más tristemente célebre de los Estados Unidos. Fue ejecutada el 9 de octubre de 2002, pero antes de morir aseguró: "Volveré". Ellen Carol Wuornos nació como Ellen Pittman el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Tuvo una infancia problemática, y es que a los 15 años ya trabajaba como prostituta. Abandonó la escuela siendo muy joven. Pasando el tiempo comenzó a ser detenida frecuentemente por conducir ebria, por robos y falsificación de cheques. Y es que según cuenta el documental Very Scary People, Ellen Wuornos Monster Made, esto no llamó la atención de la policía lo suficiente como para crear sospechas de crímenes más graves. Fue entre 1989 y 1990 que, según la policía, se dedicó a la prostitución y comenzó a hacer autostop en carreteras de Florida. Así comenzó la cadena de homicidios que la convertirían finalmente en asesina en serie. La investigación pudo comprobar que Wuornos mató a 6 hombres en su trayectoria criminal. Se habló de una 7ª víctima, pero nunca se halló el cuerpo. Los homicidios no llevaban directo a la asesina, hasta que su amante, Tyrian Moore, la delató ante la policía. Los medios la llamaron la prostituta de la autopista, la doncella de la muerte, la mujer araña. Su caso inspiró películas, libros y hasta una ópera. Es que Wuornos mató a tiros a sus víctimas, les robó y luego arrojó sus cuerpos. Se trataba de una depredadora que cazaba a víctimas inocentes y les quitaba la vida. Ya tras las rejas, Wuornos pidió ser ejecutada. Aseguró que estaba harta y dijo: "Maté a esos hombres, los probé tan fríos como el hielo y lo volvería a hacer también". Además añadió: "No hay posibilidad de mantenerme con vida ni nada, porque volvería a matar. Tengo el odio arrastrándose por mi sistema". Wuornos recibió la inyección letal el 2 de octubre de 2002 en la prisión estatal de Florida en Stark. Su última declaración fue extraña, pues mencionó: "Solo me gustaría decir que estoy navegando con el rock y que volveré, como en el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio, como en la película, con la gran nave nodriza y todo eso, volveré". Número 2. Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. De seguro no conocías el nombre de Jeffrey Dahmer, y ahora no dejas de escucharlo desde el rodaje de su exitosa serie. Sin embargo, ¿cuál es su verdadera historia? Nació en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, en mayo de 1960. Cuando él era un niño, su padre no pasaba mucho tiempo en casa y su madre había sido diagnosticada con una enfermedad mental, por lo que sus maestros de la escuela empezaron a notar la sensación de abandono que él padecía. Con el pasar de los días, Dahmer empezó a mostrar interés por los animales muertos. Sin embargo, fue en la adolescencia cuando comenzó a mostrar algunos de los comportamientos que marcarían los años en los que cometió los asesinatos. Es así que su primer asesinato lo produjo en 1978 a la edad de 18 años.
Se trataba del autoestopista Steven Mark Hicks. Jeffrey lo invitó a su casa y pasaron horas charlando, pero cuando Hicks se quiso ir al ver el comportamiento extraño por parte de Dahmer, este lo golpeó con una mancuerna para después acabar con su vida estrangulándolo, diseccionando su cuerpo en el sótano y enterrando los restos en el patio trasero. Steven solo fue la punta del iceberg para lo que vendría después. Y es que los métodos que utilizaba en cada asesinato se volvían cada vez más macabros. Y estos fueron los que más llamaron la atención de los investigadores. Desmembraba sus cuerpos, diluía las partes en ácido y después almacenaba los huesos que quedaban. Algunas veces, incluso, se comía los restos. Y es que aparentemente durante esos años llevaba una vida como cualquier otro muchacho de su edad, pues Dahmer había acudido a la universidad, pero fue expulsado tras cursar solo un semestre, debido a su inasistencia y su bajo promedio académico. También fue al ejército, mas sin embargo, también fue expulsado por sus problemas de alcoholismo. Fue en 1981 cuando se mudó a la casa de su abuela, a las afueras de Milwaukee. Allí tuvo sus primeros encuentros sexuales con hombres. Se dedicó a frecuentar bares gays y por consiguiente siguió sumando su lista de víctimas. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Para ello utilizó una barra de acero que tenía escondida para levantar pesas y que había sacado del gimnasio. No solo la utilizó para matar a Jeffrey Dahmer, hizo lo mismo con otro preso llamado Jesse Anderson y dijo lo siguiente: Dios me dijo que lo hiciera. Alegó Scarver después de acabar con sus vidas. Algunas teorías apuntan a que se trató de una venganza racial, atribuyendo que Scarver llevó a cabo aquellos asesinatos en nombre de la comunidad negra. Hay que recordar que muchas de las víctimas de Dahmer eran hombres negros. En total fueron 17 víctimas, desde 1978 hasta 1991. Sus ataques los ejecutó de una forma tan cruel y horripilante que fue bautizado como el caníbal de Milwaukee. Número 3. John Wayne Gacy, el payaso asesino. John Wayne Gacy nació en Chicago, Illinois, en 1942 y falleció en 1994, dejando una trayectoria de asesinatos realizados por el propio personaje que él mismo creó, el payaso Pogo, por lo que se le conoce por el sobrenombre de Pogo o el payaso asesino, llegando a ser su caso inspiración para el cine y sobre el que se han hecho también documentales. A este asesino en serie norteamericano se le atribuyen 33 asesinatos. Es así que 26 de sus víctimas fueron enterradas en el semisótano de su casa. Tiempo más tarde confesaría a la policía, a quien llegó a entregar un plano detallado de dónde estaba cada uno de los cuerpos. Al resto de asesinados los enterró en otros lugares y a 4 de ellos les arrojó al río. Según cuenta Alberto Albacete, profesor de criminología de la Universidad Rey Juan Carlos y jefe de la policía local de Baltimore y autor de la serie de artículos Malamente. De acuerdo al investigado en este caso, John Wayne Gacy tuvo una infancia llena de complejos y problemas familiares, ya que en su adultez empezó a mostrar una cierta fascinación por la muerte. De hecho, trabajó en una funeraria y llegó a manifestar su necesidad de dormir con cadáveres. En el juicio contra él, los psicólogos no encontraron atenuantes mentales en sus actuaciones criminales y aseguraron que no sufría ningún trastorno de este tipo. Finalmente fue condenado a muerte en silla eléctrica, donde lo ejecutaron a los 52 años. Pero antes de morir, realizó varias pinturas en las que aparecía Pogo, que más tarde se llegaron a subastar y a comprar por gente interesada en su figura. Número 4. Daniel Camargo Barbosa, el sádico del Charquito. Daniel Camargo
fue el primer asesino y violador serial del que hay registros en Ecuador. Nació el 22 de enero de 1930 en Cundinamarca, Colombia, en una familia de clase media. Su madre falleció cuando él tenía apenas 1 año de vida. Más tarde, su padre se casó con una mujer que lo obligaba a vestirse como niña, incluso para ir a la escuela, mencionando que eso determinó su conducta. Dentro de su historial consta que mató y abusó entre 1969 y 1986 a al menos 200 niñas y mujeres en 2 países, pero confesó el asesinato únicamente de 71 de ellas. Y es que sus crímenes empezaron en su natal Colombia, pero sus crímenes más atroces llegaron cuando salió de la cárcel, tras cumplir una condena por violación. En ese entonces, los cuerpos de las víctimas eran dejados en manglares o charcos. De allí uno de sus alias, el sádico del charquito, por lo que fue condenado y sentenciado en 1977 a 30 años de prisión en la isla de Gorgona, en el Pacífico, de donde huyó 10 años después en un increíble escape, que aún resulta todo un misterio, mismo que lo trajo a Ecuador en 1984. Es así como llegó a la ciudad de Guayaquil y con una Biblia en la mano inició sus asesinatos seriales. Allí creó una especie de cementerio personal, en donde, según el antropólogo Esteban Cruz, enterró a 120 mujeres y se hallaron cuerpos estrangulados y con cortes, algunos en descomposición o sin piel, y había osamentas dispersas. Finalmente fue detenido en Quito el 26 de febrero de 1986, cuando llevaba una maleta con ropa manchada con la sangre de Elizabeth Telpes, una niña de 8 años, una víctima más. En ese momento, las autoridades no tenían certeza de quién se trataba, pues dio otro nombre al momento de su detención. Hay quienes afirman que fue capturado de casualidad, otros que fue parte de un operativo de la Interpol. 20 horas después de su captura, reveló su identidad, afirma el psiquiatra Oscar Bonilla, quien platicó con él en ese entonces. En 1988, a los 58 años, Camargo recibió la pena máxima de cárcel que existía en ese entonces en Ecuador. Hablamos de 16 años. 2 años antes confesó ser el autor de 71 asesinatos e incluso ayudó a las autoridades y las llevó hasta donde enterró los cuerpos. Más tarde fue trasladado de Guayaquil al antiguo penal García Moreno en Quito. Sin duda, se vivía una conmoción en toda la ciudad y el país. De 10 escuelas nocturnas, 9 habían cerrado clases. El juez encargado del caso en aquel entonces, Edgar Salazar, relató que un lunes se acercó a la penitenciaría a hablar con Camargo y que éste le mencionó que le contaría toda la verdad, dándole incluso detalles de cómo asesinó a sus víctimas. Y le pidió un único favor, que lo cambie de cárcel, porque según él mismo no merecía la muerte. Bonilla, el psiquiatra, cuenta en cambio que en el juicio Camargo dijo: quien debería estar aquí, en el sillón de los acusados, no soy yo, sino mi madrastra, ya que fue ella quien me produjo la mayor parte de traumas. Es así como Camargo no cumplió con su condena. Murió asesinado en la cárcel de Quito por un sobrino de una de sus víctimas, el 13 de noviembre de 1994. Número 5. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en el céntrico municipio de Espinal, a 150 kilómetros de Bogotá, la capital de Colombia. Fue el séptimo de 13 hermanos, todos hijos de una mujer que ejercía la prostitución en el mismo lugar que vivía. El padre de López murió 6 meses antes de su nacimiento. A los 9 años fue expulsado de su casa, cuando su madre lo sorprendió manteniendo relaciones sexuales con una de sus hermanas.
antes que su madre lo sacara de la casa, le habría quemado las plantas de los pies con una vela. Desde entonces, vivió en las calles de Bogotá, en donde fue abusado. En 1969 cometió un delito de robo de accesorios, que lo llevó a la cárcel, donde nuevamente fue violado por 3 reclusos. Este hecho fue decisivo en su vida, porque degolló a sus victimarios y después decidió desagraviarse a través del asesinato y violación de niñas, que capturaba en sus términos por tener mirada inocente. En 1978 salió de la cárcel y viajó al Perú, donde secuestró y violó en Ayacucho a al menos 100 niñas. El monstruo de los Andes declaró que sus víctimas eran niñas indígenas y no blancas, porque sus padres vigilaban demasiado. Ya en 1980, el desbordamiento de un río en Ambato, Ecuador, reveló la existencia de cuerpos de niñas enterrados en los márgenes pluviales y correspondientes a víctimas denunciadas como desaparecidas. Pedro Alonso López estuvo preso en Ecuador, donde lo condenaron a la que en ese entonces era la pena máxima, 16 años. En 1994 fue extraditado a Colombia, donde fue recluido en un hospital psiquiátrico. Mientras tanto, en 1998 fue declarado sano y fue liberado. En una de las ocasiones en las que estuvo detenido, Pedro Alonso declaró su modus operandi y dijo: pues obligaba a las niñas a tener sexo conmigo mientras ponía las manos en su garganta. El relato cada vez se volvía más estremecedor, pues el violador asesino decía cometer sus crímenes a plena luz del sol, porque solo era bueno si podía ver sus ojos. De acuerdo a sus propias palabras, matar en la noche le parecía un desperdicio. Entonces manifestaba lo siguiente: había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a lo que me refiero. En 2002, la Interpol expidió un pedido de búsqueda, localización y captura, pero fue imposible hallarlo hasta hoy.